¿Alguna vez alguien te ha tocado sin querer poseerte? No con deseo, no con necesidad, no con hambre, solo con temblor, con la reverencia de quien encuentra algo roto, y aún así elige no hacer lo suyo. Esa noche, la cabaña olía a humedad y silencio. La madera crujía con el frío. Afuera, los lobos no aullaban. Adentro, ella no lloraba. La joven de 19 años no hablaba. Tenía el cabello enredado, como si alguien hubiera intentado arrancarle la memoria. Los ojos secos, como si hubieran sido drenados de preguntas. Solo el cuerpo inmóvil, sentado en una esquina, intentando no ocupar espacio. Él se arrodilló detrás de ella sin decir palabra. Sus manos grandes, curtidas por el tiempo y la soledad, apenas rozaron el primer mechón. No la miró, no la nombró. Solo comenzó a desenredar, con la misma paciencia con la que uno desentierra una flor que ha crecido bajo la piedra. Ni un suspiro, ni una exigencia, ninguna promesa. Sus dedos avanzaban lento, temblorosos, sosteniendo cada hebra como si sostuvieran un fragmento de alma. Ella cerró los ojos, no por miedo, no por resignación, sino por primera vez, por descanso. Porque no había codicia, no había conquista, solo respeto. Y cuando el último nudo se soltó, y la trenza quedó hecha con hilo de orquídea silvestre, él se levantó, dejó el peine de madera junto al fuego y salió. La puerta quedó abierta, como si el gesto fuera suficiente, como si dijera: «Aquí nadie te encierra». La compraron virgen, pero fue su alma rota lo que él eligió cuidar. A Eloísa no la educaron para ser mujer, la educaron para no ser un problema. Desde pequeña le enseñaron a bajar la mirada, a cerrar las piernas, a no hablar en la mesa cuando había visitas. Una dama no necesita voz si tiene buenos modales, le repetía su madre, mientras le apretaba el corsé con más fuerza de la necesaria. Nunca supo qué había hecho para merecer el desprecio silencioso de su familia. Solo entendía que, en comparación con sus hermanas mayores, ella era menos todo, menos bonita, menos útil, menos deseable. Era la hija más callada, la más torpe con la aguja, la que lloraba en las fiestas porque no sabía fingir que se divertía. Cuando cumplió 17 años, escuchó por casualidad a su padre decir que ojalá hubiera nacido hombre. Al menos así, no cargaría con la vergüenza de tenerla comiendo bajo su techo. Después de eso, empezó a encogerse, no físicamente, pero sí en los gestos, en los sueños, en la forma de existir. Aprendió a no pedir nada, a no esperar nada, a no interrumpir ni siquiera con la mirada. A los 19, la casa ya era una ruina decorada con recuerdos, los salones llenos de muebles antiguos y secretos sucios. El apellido, una carcasa vacía. Su madre, desesperada por mantener las apariencias, buscó en la sombra del escándalo una oportunidad. «No tendrás que casarte, solo una noche. Él vive lejos, nadie sabrá»,
le dijo mientras le alisaba el cabello con un cepillo viejo, como si peinarla fuera suficiente para purificarla. No le preguntaron si quería, no le ofrecieron elección. Le dijeron que lo haría por la familia, por el honor, por el bien de todas, que no fuera egoísta, que lo olvidara después. El hombre era un desconocido, alguien que vivía en las montañas, apartado de todos, con una fortuna ganada en tierras que nadie quería recordar. Nadie lo había visto en años, pero se decía que pagaba bien por el silencio y por la virginidad. Eloísa no lloró la noche anterior a su partida. Tampoco hizo la maleta. Le dieron un vestido blanco y limpio, zapatos nuevos y una nota con indicaciones. No hables si no te habla. No mires si no te mira. Haz lo que te pida y vuelve a casa intacta. Se sentó en la carreta al amanecer. El cochero no dijo palabra. Solo le entregó una manta y un frasco de agua. A medida que los árboles se tragaban el camino, Eloísa se aferró al borde de la madera, mirando el bosque como quien observa la última película de su vida. ¿En qué momento dejé de ser persona?, pensó mientras el sol atravesaba las hojas y su reflejo se deshacía en la ventanilla sucia. La carreta se detuvo al borde de un sendero cubierto de musgo. Allí, sin una palabra, el cochero señaló hacia un camino angosto que se perdía entre los árboles. Eloísa bajó, sosteniendo con ambas manos el vestido que ya se manchaba con barro. No había nadie esperándola, solo el rumor del viento y una cuerda de campanas oxidadas colgando en la rama más baja de un roble seco. Tiró de la cuerda con manos temblorosas. Un sonido hueco rompió la quietud, y entonces, como salido de la misma madera, un hombre apareció al fondo del sendero, alto, de cabello oscuro y ojos sin reflejo. La miró por unos segundos antes de girarse y caminar de vuelta sin decir una sola palabra. Ella lo siguió, no porque confiara, sino porque no había regreso. La casa era una estructura de madera vieja, sin ventanas grandes, sin flores ni adornos. Todo olía a humedad, a encierro voluntario, a rutina. Dentro no había signos de bienvenida, solo una silla frente al fuego, una mesa con un cuenco de cerámica y un rincón donde una manta doblada hacía las veces de cama. Él señaló el rincón. Ella entendió. Tío. Esa noche no hubo palabras, no hubo caricias, no hubo nada que se pareciera a lo que le habían advertido. Solo silencio. Él cenó solo, lavó su plato, se sentó en la silla y la observó sin mirar. Eloísa se recostó sin desvestirse, los zapatos aún puestos, el vestido arrugado bajo la manta. El corazón le golpeaba el pecho, pero no por miedo. Era otra cosa, una espera, una certeza que no llegaba. Cerró los ojos apretando los puños, recordando las instrucciones de su madre. Obedece, no pienses, no preguntes. Pero nada sucedió. Al día siguiente, despertó con la luz entrando por una rendija del techo. La casa estaba vacía. Sobre la mesa, un trozo de pan, un jarro de agua
y un peine de madera con un hilo violeta atado a la base. Ella lo miró largo rato, sin tocarlo, porque algo dentro de sí, por primera vez, no entendía qué estaba ocurriendo. No había contrato, no había castigo, no había voz, pero tampoco había violencia. Solo ese objeto simple, un peine, como una pregunta abierta. Los días en la cabaña no tenían nombre, no había relojes, no había campanas, solo la luz que se filtraba entre los troncos, el crujido de la madera al anochecer y el sonido de las hojas muriendo afuera. Ilan, así se llamaba el hombre, no hablaba. Sus pasos eran suaves, casi medidos, como si hubiera aprendido a no perturbar ni siquiera al aire. Salía por las mañanas con una cesta al hombro. Regresaba con raíces, frutas, a veces con leña. No pedía ayuda, no daba órdenes, solo colocaba los objetos sobre la mesa y luego se sentaba junto al fuego. Eloísa, al principio, lo observaba desde el rincón. No comía mucho, no preguntaba nada. Esperaba el momento en que él la tomaría, en que rompería el silencio con la brutalidad que su madre había anticipado. Esperaba la noche en que dejaría de ser intacta. Pero esa noche nunca llegaba. Cada tarde, cuando el sol se dormía tras las montañas, Ilan se sentaba detrás de ella. No la tocaba sin aviso, solo extendía la mano hacia el peine de madera y con una lentitud casi ritual comenzaba a trenzarle el cabello. No había presión, no había tirones, solo un roce delicado, como si entre sus dedos sostuviera algo que podía quebrarse con solo pensarlo. Eloísa no sabía qué hacer con ese gesto. Le incomodaba más que el silencio, más que el sexo, porque era suave, y lo suave, para ella, era sospechoso. Cada noche, la misma escena. Él trenzaba, ella cerraba los ojos, y cuando terminaba, él colocaba el hilo violeta al final de la trenza. Se levantaba y salía al porche, donde permanecía sentado hasta que el frío lo empujaba de vuelta. Una noche, ella decidió no dormir. Fingió cerrar los ojos, pero mantuvo la respiración contenida. Cuando él se acercó con el peine, sintió cómo su pecho temblaba, no por miedo, sino por la impotencia de no entender. Se preguntó si tal vez él estaba loco, si tal vez este era su modo de marcarla, de poseerla sin cuerpo. Pero no había rastro de deseo, solo un respeto incómodo, silencioso, que la desarmaba. Al tercer día, intentó hablar. Preguntó cómo se llamaba. No obtuvo respuesta. Preguntó si había vivido siempre allí. Nada. Preguntó si pensaba tocarla algún día. El silencio siguió siendo su única respuesta. Puesta. Y sin embargo, cada noche, él volvía a sentarse detrás de ella, a trenzar su cabello, a tocarla solo a través de las hebras, como si las fibras pudieran decirle lo que ella no sabía nombrar. El cuarto día, Eloísa empezó a explorar la cabaña, no con curiosidad, sino con necesidad de movimiento. El encierro sin cadenas era más insoportable que una celda. Encontró una estantería
polvorienta con libros de páginas amarillentas, una caja de música sin cuerda y un cuaderno vacío junto a una pluma seca. Nada tenía instrucciones. Nada parecía necesitarla. En la cocina, descubrió que los cuchillos no estaban afilados. La única arma en la casa era el hacha para la leña, apoyada en la esquina, cubierta por una manta. Usatina. Durante las tardes, comenzó a ayudar. Pelaba raíces, lavaba frutas, encendía el fuego antes que él regresara. No lo hacía por gratitud, sino por no desaparecer. Ilan no agradecía, pero tampoco detenía sus gestos. Solo la observaba de reojo, como si midiera su presencia, sin invadirla. La rutina se volvió tan precisa como el pulso de un reloj invisible, y sin embargo, dentro de ella crecía una incomodidad nueva. No miedo, no angustia, sino una pregunta persistente que le carcomía el pecho en las noches silenciosas. ¿Por qué no me toca? No porque lo deseara, sino porque el mundo le había enseñado que el cuerpo de una mujer comprada tiene destino, y ese destino nunca había sido la ternura. Empezó a dudar de su valor. Tal vez no era suficiente ni siquiera para eso. Tal vez su cuerpo no despertaba nada, ni lujuria, ni compasión. Tal vez estaba tan rota que ni siquiera era útil para el pecado. Una madrugada, después de una trenza especialmente lenta, Ilan se detuvo. No terminó el hilo violeta. Solo dejó el peine sobre su regazo y salió. La puerta quedó abierta, como siempre, pero esta vez ella no se sintió libre. Se sintió vacía, sola en la penumbra. Eloísa acarició la trenza inconclusa con una lágrima muda. No sabía si lloraba por no haber sido tocada o por haber sido vista sin ser poseída. En su interior, algo se rompía, no por violencia, sino por la ausencia de ella. Porque a veces, el silencio duele más que la palabra. Y esa noche, por primera vez, soñó con su propio nombre. A veces, el alma se acostumbra a la espera más que a la esperanza. Y eso fue lo que le pasó a Eloísa. Dejó de preguntarse por qué Ilan no la tocaba. Dejó de imaginar la noche en que algo cambiaría. Empezó a asumir que ese era su destino. Un limbo tibio entre el abandono y la supervivencia. Ni esclava ni amada, solo una presencia que respiraba al otro lado del fuego. Izudí. Las trenzas seguían, una por noche, siempre con la misma delicadeza, el mismo hilo violeta, el mismo silencio, pero algo en ella empezaba a rendirse, no al hombre, a sí misma. Una tarde, mientras pelaba patatas junto a la ventana, se cortó el dedo. No fue profundo, pero la sangre cayó sobre la madera como una firma que no se podía borrar. Ilan la vio desde la puerta. No dijo nada. Solo caminó hacia ella con un paño húmedo y se arrodilló para limpiar la herida. Fue la primera vez que la tocó sin trenzas de por medio. Eloísa se quedó inmóvil. Su cuerpo entero se tensó, no por dolor, sino por el estremecimiento de ser tocada sin la intención de tomar. Él envolvió el dedo con el paño, presionó con suavidad y al terminar, levantó
la vista. Sus ojos no pedían permiso ni ofrecían consuelo. Solo decían aquí estoy. Y eso, por alguna razón que ella no podía nombrar, la quebró. Más tarde esa noche, cuando él empezó a trenzar su cabello como de costumbre, Eloísa habló. No fue un grito, ni una acusación, solo una pregunta flotando entre sus espaldas. ¿Por qué no me tocas como los demás? La pregunta cayó como una piedra en un estanque congelado. El silencio tardó más de lo habitual en reacomodarse. Ilan detuvo sus manos, sostuvo la hebra a medio camino y respondió sin mirar. Porque yo no te compré, solo me pidieron cuidar algo que otros rompieron. Las palabras no fueron suaves, tampoco fueron frías, fueron exactas, como si llevaran días acumulándose detrás de su pecho y hubieran encontrado por fin el hueco por donde salir, sin romper nada. «Ese tiene». Eloísa no supo qué decir. Se quedó quieta, sintiendo cómo el peine continuaba su recorrido por su cabello, con una nueva cadencia. Ya no era un gesto mecánico, era una respuesta. Esa noche, al acostarse, no pudo dormir, no por miedo, sino porque algo dentro de ella empezaba a respirar diferente, como si hasta entonces hubiese vivido conteniendo el aire. Durante los días siguientes, las palabras comenzaron a colarse entre las trenzas. Eloísa no hablaba mucho, pero empezó a soltar recuerdos, fragmentos de su infancia, el olor del pan que horneaba su abuela, la vez que se cayó de un caballo y nadie vino a buscarla, la primera vez que su madre le dijo que era una carga. No buscaba compasión, solo necesitaba vaciarse. Ilan no interrumpía, no opinaba, no consolaba, solo escuchaba, a veces con los ojos cerrados, a veces con las manos temblorosas, como si cada historia que ella contaba también doliera en su carne. Eloísa comenzó a esperar las noches con una ansiedad distinta. Ya no temía lo que pudiera pasar. Temía que dejara de pasar lo que pasaba. Que un día Ilan no regresara con el peine, que no trenzara, que no escuchara. Y entonces entendió que algo en ella había cambiado. Ya no necesitaba que él la deseara. Necesitaba que él no se fuera. Una madrugada, después de una lluvia persistente, ella se acercó por primera vez, no para hablar, no para pedir, solo para sentarse frente a él. Y por primera vez, colocar el peine en sus manos sin que él lo buscara. Y en ese instante, sin decirlo, le estaba diciendo todo. Las noches dejaron de ser ritual, se volvieron ceremonia. No era solo el acto de trenzar, era la forma en que Ilan encendía la lámpara con una llama que no hacía sombra. Era el modo en que Eloísa se sentaba en el suelo, más cerca del fuego, con las rodillas recogidas, como si su cuerpo ya supiera que algo sagrado estaba a punto de comenzar. No hablaban siempre, pero cuando lo hacían, las palabras parecían no salir de la garganta, sino de una profundidad más antigua. Eloísa le contó sobre su primera menstruación y cómo su madre le gritó por manchar la sábana, sobre su hermana mayor que la empujó por las escaleras porque un pretendiente la miró demasiado, sobre el día en que creyó que era feliz
porque un niño le regaló una piedra blanca y luego se la quitó al enterarse de que ella no era hija legítima. Ilan escuchaba todo como si estuviera leyendo un mapa. No se inmutaba, pero sus manos sabían cuándo apretar un poco más la trenza, cuándo soltarla, cuándo detenerse. A veces, cuando ella decía algo especialmente doloroso, él colocaba el peine en el suelo y simplemente la miraba, como si mirarla fuera una forma de sostenerla. Eloísa no buscaba redención, no creía en la salvación, pero sí empezó a creer que el silencio también puede ser compañía, que no todo lo que se rompe tiene que ser reparado, que hay heridas que solo necesitan ser vistas sin juicio. Teseo. Una noche le habló de su nombre, de cómo su madre lo eligió no por belleza, sino por obligación, porque la abuela se llamaba Igual. Dijo que a veces se preguntaba cómo sería tener otro. Ilan no respondió, pero a la noche siguiente, cuando terminó de trenzarle el cabello, murmuró algo por primera vez. Lo susurró tan bajo que apenas lo escuchó, pero fue suficiente. Eres más que tu nombre. Ella cerró los ojos y sonrió, porque esa frase, dicha sin urgencia, sin promesa, era lo más cercano al amor que había escuchado en toda su vida. Esa madrugada, no se durmió enseguida. Se quedó sentada frente al fuego, acariciando las puntas de la trenza como si fueran un hilo entre su pasado y algo que aún no comprendía del todo. En el silencio, pensó en cómo cada noche Ilan había tejido no solo su cabello, sino también las partes rotas de su historia, sin pegamento, sin preguntas, solo sosteniendo. Al día siguiente, fue ella quien tomó el peine primero. Lo hizo sin mirar, sin pedir permiso. Lo sostuvo entre los dedos y lo colocó en su regazo, como quien ofrece una ofrenda sin palabras. Ilan la observó con los ojos entrecerrados y por primera vez esperó. Ella no trenzó. No sabía cómo, pero deshizo la trenza que él le había hecho la noche anterior. Hebra por hebra, lenta, cuidadosa, como si al deshacerla no quisiera romper lo que se había formado entre ellos. Después, colocó el peine sobre la mesa y dijo algo que no había dicho nunca. No quiero volver a ser de nadie. La frase quedó suspendida en el aire, no como una súplica, como una verdad. Esa noche, Eloísa no se recostó en su rincón. Se quedó junto a Ilan, con la espalda apoyada en la pared y los pies descalzos tocando el suelo frío. Le habló de una pesadilla que tenía desde niña, en la que caminaba por un campo lleno de espejos rotos y cada uno le devolvía una imagen distinta. En uno era hermosa, en otro estaba desnuda y sucia, en otro era una anciana, pero nunca era ella. Ilan no preguntó qué significaba. Solo tomó uno de sus mechones y empezó a trenzarlo sin prisa. Cuando terminó, no ató el hilo violeta. En su lugar, colocó una pequeña flor seca que había traído del bosque. No era bonita, ni perfecta, pero era suya. Eloísa la tocó con los dedos y susurró gracias. No me salvaste del mundo, Ilan. Me enseñaste a no ser invisible para mí misma. Titi.
El invierno se retiraba despacio. Las ramas desnudas comenzaban a vestirse con brotes tímidos. La nieve se derretía, formando hilos de agua que corrían por los senderos como venas nuevas. Eloísa tejía canastos con mimbre seco, mientras Ilan reparaba el techo de la cabaña. Sus movimientos ya no eran los de dos extraños compartiendo espacio, sino los de quienes se han acostumbrado al ritmo del otro. Había una armonía sin esfuerzo, un lenguaje que no necesitaba ser hablado. Una mañana, una carta llegó en manos de un joven que subió desde el valle. Era un mensajero, nervioso, con los dedos manchados de tinta. La carta venía de la familia de Eloísa. Decía que había un hombre dispuesto a casarse con ella, un comerciante de tierras lejanas, amigo de la familia, que sabía que Eloísa había sido enviada a la montaña, pero creía que aún estaba intacta. Estaba dispuesto a perdonar la vergüenza si ella regresaba sin haber sido tocada. La madre le pedía que lo pensara bien, que no hiciera más difícil lo que ya había sido una vergüenza para todos, que podía empezar de nuevo, como si nada hubiera pasado, que volviera y fingiera. Eloísa leyó la carta en voz baja. Ilan no preguntó qué decía, solo la miró desde lejos, con una serenidad que le dolió más que cualquier reproche. Esa noche no hubo trenza, no hubo flor, no hubo palabras. Ella se sentó frente al fuego con el cabello suelto, los pies descalzos y la carta doblada en el regazo. No lloró, no tembló, solo pensó. Por primera vez en su vida, tenía la posibilidad de elegir, no entre dos hombres, no entre dos futuros, sino entre ser lo que esperaban o ser lo que había descubierto entre estas paredes de madera y silencio. A la madrugada, encontró sobre su manta un pequeño objeto. Era el peine de madera, el mismo de siempre, pero esta vez tenía una palabra grabada con fuego en el reverso. Sana. No perfecta, no pura, sana. Eloísa sostuvo el peine entre las manos, como si contuviera una respuesta que había estado esperando desde antes de llegar a este lugar. Recorrió con los dedos la palabra tallada, letra por letra, y por un instante, todo el ruido del pasado pareció disolverse en la quietud del amanecer. No fue una epifanía, no fue una rebelión, fue una decisión suave, como quien se quita un vestido viejo sin necesidad de romperlo. Se levantó sin apuro, caminó hacia el espejo roto en la esquina de la cabaña y se miró de frente. El reflejo no era el de una virgen, tampoco el de una esposa. Era el de una mujer con el cabello suelto y los ojos abiertos. Con las manos aún temblorosas, comenzó a trenzarse el cabello ella misma, no con la técnica que había aprendido de niña, sino con la que había visto cada noche en las manos de Ilan, lenta, atenta, respetuosa. Fue la primera vez que sintió que su cuerpo le pertenecía. Cuando el mensajero volvió a buscar la respuesta, Eloísa lo esperó sentada fuera de la cabaña. Llevaba puesto el vestido más sencillo que tenía, los pies en la tierra,
el cabello trenzado con una flor seca al final. El joven le ofreció una hoja y un tintero. Sí, gustaría que sí. Ella no escribió, solo dijo, con una voz que no había usado nunca. No regreso, no soy virgen, soy mía. El mensajero no insistió, guardó sus cosas y se marchó, sin volver la vista. Ilan, desde la sombra de los árboles, no se movió, no sonrió, no preguntó. Pero esa noche, cuando el fuego estuvo encendido, él volvió a sentarse detrás de ella. Y por primera vez, no trenzó, solo le soltó el cabello. Lo acarició con las yemas de los dedos y murmuró en voz baja algo que Eloísa nunca olvidaría. Gracias por quedarte donde nadie te obligó a estar. Pasaron los años y la historia se convirtió en susurro entre los árboles. Ya nadie recordaba el apellido de Eloísa. Nadie preguntaba de dónde había venido ni por qué nunca regresó al valle. Solo sabían que en lo alto de la montaña, en una casa de madera rodeada de hierbas salvajes, vivía una mujer que sanaba con las manos y con el silencio. Los niños la llamaban la mujer de las trenzas largas. Algunos decían que podía leer los sueños si tocaba tu cabello. Otros, que hablaba con las flores secas que colgaban del techo como amuletos mudos. Pero nadie se atrevía a burlarse, porque quienes volvían de su cabaña lo hacían diferentes, más quietos, más limpios por dentro. Cada mañana, Eloísa se sentaba frente al umbral de su puerta con un canasto lleno de peines, cintas y flores secas. No cobraba nada, no pedía nombres. Solo abría las manos y esperaba a que alguien se acercara. Venían mujeres con la mirada rota, niñas que habían aprendido demasiado pronto a callar, hombres que llevaban la culpa cosida bajo la piel. Todos se sentaban a sus pies. Ella desenredaba, trenzaba, escuchaba. Nunca prometía curar, nunca decía que todo estaría bien. Solo estaba como estuvo Ilan. El hilo violeta seguía en su mesa, aunque el peine original se había desgastado hasta quebrarse en dos. Lo había guardado en una caja junto a la flor que Ilan recogió aquel otoño, la misma que secó con sus propias manos y colocó en su primer trenza sin pedir permiso. Nadie supo exactamente cuándo él dejó de estar. Algunos decían que se fue al bosque y se convirtió en parte del viento. Otros, que murió en silencio una madrugada y ella lo enterró bajo el roble sin avisar a nadie. Eloísa nunca lo confirmó ni lo negó. Solo una vez, una niña pequeña le preguntó si alguna vez alguien la había amado. Eloísa sonrió, trenzó un mechón de su cabello y respondió sin mirar. No me amaron con fuego, me cuidaron como si mi alma aún valiera. Esa noche, después de peinar a la última mujer del día, Eloísa se quedó sola frente al fuego. El aire olía a lluvia próxima y las sombras bailaban sobre las paredes como recuerdos suaves. Se miró las manos. Ya no eran las de una joven temerosa. Eran manos de raíz,
de tierra, de tiempo. Sacó la caja donde guardaba lo que quedaba de Ilan, el peine roto, la flor seca, un mechón de su propio cabello, trenzado con hilo violeta. Lo colocó todo sobre la mesa y lo miró largo rato. No lloró, no habló. Solo sostuvo el momento como quien sostiene una despedida que ya no duele. Al día siguiente, dejó la caja bajo el roble, cubierta con piedras pequeñas y un círculo de hojas frescas. Algunos dicen que esa fue la última vez que se la vio, que una mañana simplemente no estaba, que el canasto quedó lleno, pero nadie se atrevió a tocarlo, que en el umbral había una trenza, larga, intacta, con una flor nueva al final. Otros afirman que aún vive entre los árboles, que si uno camina lo suficientemente alto y en silencio, puede encontrarla trenzando la niebla. Pero hay algo que todos recuerdan, incluso quienes no la conocieron. La vendieron virgen, pero volvió entera. Ese. Y si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que eras solo un cuerpo olvidado por el mundo, quédate. Aquí contamos historias que no caben en los libros ni en las estatuas. Historias donde el alma encuentra hogar donde nadie la espera. Suscríbete. Comparte esta historia con alguien que aún no se ha trenzado por dentro. Y vuelve, porque en cada historia tal vez encuentres un pedazo tuyo que no sabías que habías perdido.